Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de los cortes de Jacob, número 4, número 5 y número 6. Este vídeo consiste en el segundo vídeo, en la segunda clase de la serie de vídeos que subiré acerca de estos cortes, que son los cortes de Jacob. Si necesitan cuestiones introductorias, aclarar cuestiones introductorias, tienen que visualizar el primer video que subí respecto a este tema. Antes de iniciar con la clase, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. En este caso vemos allí una representación de una cara lateral de un hemisferio cerebral izquierdo, en donde podemos identificar diversos elementos que hacen referencia a la macroscopía del prosencéfalo, como por ejemplo este surco, esta porción del surco, que es el surco lateral, antiguamente cisura de Silvio, la cisura silviana. En este punto aquí vemos el surco central, clásicamente cisura de Rolando. A partir de la identificación de estos dos surcos, podemos nosotros más o menos orientarnos en lo que es esta porción del encéfalo que se corresponde con el lóbulo frontal. En este punto tendremos nosotros al lóbulo parietal. Aquí en el polo posterior del encéfalo tendremos al lóbulo occipital y aquí en este segmento al lóbulo temporal. A partir de diferentes cortes dispuestos en un plano aproximadamente coronal, aproximadamente frontal, se estudia al encéfalo en lo que son los cortes de Jacob, los 11 cortes de Jacob. Aquí tenemos la representación esquemática aproximada de la disposición de los niveles a través de los cuales pasan cada uno de esos 11 cortes de Jacob en esta cara lateral de un hemisferio cerebral izquierdo, donde vemos allí el número 1 y el número 2, que son los cortes más rostrales, los cortes más anteriores, que serán los cortes prefrontal y frontal. Y por último, este tercer corte que estudiamos en la clase pasada, que fue el corte precalloso, que es el corte precalloso que pasa por delante de la rodilla del cuerpo calloso, con lo cual es justamente precalloso, está situado rostral, anterior a el cuerpo calloso. En la clase de hoy nosotros estudiaremos los tres cortes sucesivos de Jacob, que son el corte número 4, llamado anterocapsular, por pasar por el brazo anterior de la cápsula interna, el número 5, que es el genículo capsular que pasa por la rodilla de la cápsula interna, y por último el corte número 6, que es el posterocapsular, que pasa por el brazo posterior de la cápsula interna. Estos son los cortes de Jacob que estudiaremos sucesivamente en la clase del día de hoy. Nosotros en la clase pasada habíamos tomado como referencia para poder comprender un poco más lo que era la disposición de estos 11 cortes de Jacob a este elemento representado allí esquemáticamente y en esta aproximación de proyección en la cara lateral que se corresponde con parte de los elementos que van a confeccionar, van a constituir al cuerpo estriado. Vemos aquí en color celeste la representación de la cabeza del núcleo caudado, en verde el cuerpo del núcleo caudado y aquí en este punto, la porción terminal de ese núcleo caudado, si se quiere la consideración en este trayecto que es la cola del núcleo caudado que finaliza topándose en sentido rostral con este complejo nuclear que es el amigdalino. Esta es la amígdala cerebral o complejo nuclear amigdalino, también llamado núcleo amigdalino. En sentido medial se representa a este elemento en color rojo que es el tálamo óptico. El tálamo óptico. Tálamo óptico y cuerpo estriado y núcleo caudado que van a estar unidos a través de unos puentes grises que se llaman puentes grises putámino caudados o puentes grises lentículo estriados. Puentes grises tálamo putámino talámicos o los puentes grises caudolenticulares. Ahí está, no me había salido el nombre. Serán los puentes grises caudolenticulares. Puentes grises caudolenticulares que van a ir desde esto que es el cuerpo, el núcleo caudado, hasta el núcleo lenticular, ¿sí? Que en este caso no vemos ninguna representación de algún elemento que constituya el núcleo lenticular, núcleo lentiforme, pero van a ser puentes grises que van a unir parte de eso que se conoce con el nombre de cuerpo estriado. Decíamos nosotros que diferentes cortes de Jacob iban a tomar algunas de las partes de el núcleo caudado. En este punto, supongamos que trazamos un corte con este vector, vamos a estar tomando cabeza y cola del núcleo caudado y sucesivamente, supongamos que hacemos un corte en este punto, solamente tomamos cuerpo del núcleo caudado y así sucesivamente. Si hacemos un corte en sentido más caudal, es decir, en sentido más posterior, tomaremos parte del tálamo y no así, supongamos, en este punto. Si hacemos un corte aquí en este punto, tomamos al núcleo caudado, pero no estamos tomando a esto que es el tálamo óptico, o llamado por nombre oficial actualmente tálamo simplemente. Ahora bien,
También habíamos trabajado sobre esta ilustración que representa una disección del sistema ventricular encefálico, donde podemos visualizar en este punto a la prolongación frontal de los ventrículos laterales, esto es asta frontal o asta anterior de los ventrículos laterales. Este es el asta temporal del ventrículo lateral, también llamada efenoidal antiguamente. Aquí en este punto aproximado estaría el atrio ventricular, también llamado encrucijada o Carrefour, y aquí por último la prolongación occipital del ventrículo lateral, lo que es el asta occipital, el cuerno occipital del ventrículo lateral. Este es un elemento que nos permite identificar claramente la disposición de los niveles a través de los cuales está pasando el determinado corte de Jacob. En este caso vemos a la representación de los niveles de los cortes de Jacob en consideración con esto que es el sistema ventricular encefálico. Vemos como claramente el corte número 1, número 2 y número 3, que estudiamos en la clase pasada, precedente, no toma ningún elemento que se corresponda con el sistema ventricular, porque pasa rostral, pasa anterior al sistema ventricular. Es decir, que en estos cortes no hay ventrículo, no hay cavidad ventricular, no habrá allí cavidad ventricular, justamente no habrá cavidad, no habrá líquido cefalorraquídeo o fluido cerebroespinal. Pero aquí los tres cortes que vamos a estudiar en la clase el día de hoy sí pasan y se llevan puesto consigo a elementos ventriculares, a cavidades ventriculares. Con lo cual, por ejemplo, el corte número 4 pasa por esto que es el asta frontal del ventrículo lateral. En el corte número 4, el corte anterocapsular, visualizaremos esto que es la prolongación frontal del ventrículo lateral. El número 5 exactamente así lo hace también. Fíjense que el corte número 5 está pasando por delante de esto que es el foramen de Monro secundus o foramen interventricular, con lo cual también en este corte vamos a estudiar, vamos a poder visualizar a eso que es el asta frontal del ventrículo lateral. Pero allí el corte número 6, el corte posterocapsular, va a pasar por el cuerpo, la porción central de este elemento que es el ventrículo lateral. Pasa por sucesivamente el cuerpo, la porción central del ventrículo lateral y por la prolongación temporal o esfenoidal del ventrículo lateral. Esos dos elementos serán visibles a partir de este corte, que es el corte número 6 de Jacob, el corte llamado posterocapsular. En la clase siguiente nosotros estudiaremos el corte número 7, número 8 y número 10, que son los cortes retrolenticular, atrioventricular, porque pasa por esto, que es el atrio, encrucijado Carrefour del ventrículo, y por último el corte número 9, que es el retrocalloso, que lleva puesto o que permite visualizar esto desde la vista posterior, que es la prolongación occipital, el asta occipital o cuerno del ventrículo lateral. Vamos con el primer corte que estudiaremos en la clase del día de hoy, que es el corte anterocapsular. Aquí vemos la disposición en esta vista lateral comparado con el sistema ventricular de ese corte anterocapsular. Y aquí vemos a esta vista que esquemáticamente hemos confeccionado para poder estudiar los elementos ubicados en esto que es el corte anterocapsular. Si progresamos en sentido craneal, caudal, en sentido, en términos neuroanatómicos, dorsal, ventral, el primer elemento que encontramos es este, que es la fisura longitudinal del cerebro, la clásica fisura interhemisférica. Y de esa fisura longitudinal del cerebro vemos el despliegue de este surco, que es el surco singular, ¿sí? Este es el surco singular, el surco del cíngulo, con lo cual lo que encontramos aquí inmediatamente en sentido ventral es el giro del cíngulo, este es el giro singular. Y en sentido dorsal vemos allí al giro frontal medial, el giro frontal interno. Luego, en sentido ventral, vemos este elemento que es el tronco del cuerpo calloso, o, valga la redundancia, el cuerpo del cuerpo calloso. ¿Bien? Puede denominarse tronco, puede denominarse cuerpo. Por lo general, cuando hablamos de cortes de Jacob, nos referimos, para no repetir la palabra cuerpo, a tronco del cuerpo calloso. Este es el tronco del cuerpo calloso. Aquí en este punto ya no estamos pasando por la rodilla del cuerpo calloso. Ahora bien, en sentido ventral al cuerpo calloso vemos esta estructura, esta fibra comisural que separa a los ventrículos laterales, específicamente a esto que es la prolongación frontal, el asta frontal del ventrículo lateral, que es el septum pellucidum o septo pelúcido. Y en sentido lateral a esto que es la prolongación frontal del ventrículo lateral, vemos a los elementos que constituyen justamente la pared lateral de esa prolongación frontal del ventrículo lateral. Y aquí nosotros estudiamos lo que generalmente se enseña como la pinza de cangrejo. Aquí tendremos nosotros a esa pinza de cangrejo, en donde el elemento situado en este punto, donde está mi cursor, es la cabeza del núcleo caudado. Aquí estaríamos agarrando este elemento, este núcleo basal, este núcleo gris. Este núcleo es la cabeza del núcleo caudado. En este sentido ventral vemos a un núcleo que
forma parte del estriado ventral y que solamente se puede visualizar desde un corte número 4, un corte anterocapsular. Esto es de fundamental conocimiento. Y este es el núcleo accumbens, ¿sí? Este es el núcleo accumbens. El término accumbens es una palabra que proviene del latín o del griego y significa que subyace o que yace, ¿sí? Ese es el significado etimológico de la palabra accumbens, del término accumbens. Y por último, este elemento que termina de constituir el otro brazo de esa pinza de cangrejo, si se quiere la utilización de esa analogía, que se corresponde con el núcleo lenticular. Este es el núcleo lenticular, núcleo lentiforme, por esa forma característica de lente biconvexo. Este es el núcleo lenticular. La estructura que separa a esta pinza de cangrejo es el brazo anterior de la cápsula interna, ¿sí? Ahí ya cerramos el concepto de por qué se llama anterocapsular este corte. Este es el brazo anterior de la cápsula interna y allí vemos parte de esos puentes grises putámino caudados, ¿sí? Que unen el putamen con el núcleo caudado o también llamados puentes grises caudo-lenticulares porque van desde el núcleo caudado hacia el núcleo lenticular. Ahora bien, seguimos visualizando fibras blancas, sustancia blanca. En este punto aquí vemos al centro oval del lóbulo frontal, ¿sí? Recordemos que estamos situados en este punto, entonces todavía estamos en el lóbulo frontal. Este es el centro oval del lóbulo frontal. En este centro oval del lóbulo frontal vamos a encontrar, en realidad por aquí, por este punto, está pasando una sucesión de fibras que son de asociación, principalmente el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior, el occipito frontal superior. A su vez también por aquí estaría pasando el fascículo uncinado, que comunica las áreas de Wernicke y de Broca. ¿Bien? Todo esto es el centro oval del lóbulo frontal. Visualizamos a partir de este centro oval, allí al brazo anterior de la cápsula interna. En este punto, aquí, en el espesor de todo este trayecto, vamos a tener nosotros a la cápsula externa. Cápsula externa que separa al putamen, que forma parte del núcleo lenticular, de una estructura que se sitúa aquí en este punto, que es el claustro, antiguamente antemuro, también un núcleo de la base, un núcleo basal. Por último, también hay una fibra de sustancia blanca que separa a este claustro o antemuro de la corteza del lóbulo límbico, perdón, la corteza del lóbulo de la ínsula de Rayleigh. Y esa es la cápsula extrema que estaría situada aquí en este punto, en este sitio, en este lugar, está separando a el claustro de la corteza del lóbulo de la ínsula de Rayleigh. Claramente, si esto es el lóbulo de la ínsula, vemos aquí este surco, que es el surco lateral. ¿Sí? Este es el surco lateral, esto será el origen del surco lateral, el valle silviano. Aquí tendremos aparte de la fosa cerebral lateral y de la fosa de la valécula cerebral. Y claramente aquí los opérculos. Estos son los opérculos, el opérculo llamado frontotemporoparietal, que es la porción de corteza que está ocultando al lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Aquí tendremos entonces surco temporal. Si vamos un poquito al estudio de la corteza en este sitio, en esta porción más dorsal del corte, tendremos aquí al giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior, ¿sí? Todo el espesor de los giros frontales, separados por el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Y aquí por debajo vemos la extensión del lóbulo temporal. Vamos aquí del otro lado, vemos a la extensión del lóbulo temporal. Con lo cual, esto que visualizamos aquí será giro temporal superior, giro temporal medio y el giro temporal inferior, clásicamente las circunvoluciones temporales. Por último, aquí en este punto ya se empezaría a visualizar parte de lo que es el giro del parahipocampo, el giro parahipocampal, ¿sí? El giro del lóbulo temporal que va a formar parte del sistema límbico, en realidad del lóbulo límbico. El lóbulo límbico se forma por el giro singular y el giro parahipocampal, a su vez también con el lóbulo de la ínsula de Rayleigh. Muy bien, con lo cual estos serían todos los elementos o los elementos más importantes a identificar en este corte número 4, que es un corte denominado anterocapsular justamente por esto, porque pasa por el brazo anterior de la cápsula interna y allí veríamos el espesor de todos esos puentes grises, caudolenticulares o putámino caudados. Ahora bien, vamos al siguiente corte. El siguiente corte, el número 5, es un corte genículo capsular. ¿Por qué? Porque pasa por la rodilla del cuerpo callo, perdón, por la rodilla de la cápsula interna. Genículo hace referencia al vocablo geni, que significa rodilla, en su significado etimológico, valga la redundancia, con lo cual este corte pasa
por la rodilla de la cápsula interna, esa transición entre el brazo anterior y brazo posterior, y sería este en la proyección lateral, comparado con el sistema ventricular. Los elementos que identificamos, si progresamos en el mismo sentido desde dorsal hacia ventral, serían similares. En este punto vemos a la fisura longitudinal del cerebro o fisura interhemisférica, y aquí en este punto vemos al surco del cíngulo, con lo cual esto es giro singular y esto que encontramos aquí es el giro frontal medial o circunvolución frontal medial. Vemos aquí el espesor del tronco del cuerpo calloso, nuevamente el tronco del cuerpo calloso, con lo cual por debajo ya tenemos aquí al septum pellucidum. Esto es el septum pellucidum, y aquí ya parte de lo que es la transición entre el asta frontal del ventrículo lateral y el cuerpo del ventrículo lateral, la porción central del ventrículo lateral. En realidad, si estudiamos este punto, ¿sí? Ahí sí, estamos situados justo en el límite. El límite está dado por el foramen interventricular, foramen de Monro secundus, con lo cual esto, digamos, seguiría siendo el asta frontal del ventrículo lateral. Nuevamente identificamos aquí al centro oval del lóbulo frontal. Todavía estamos situados en lóbulo frontal. Si esto es lóbulo frontal, tenemos ahí el giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior, y nuevamente allí el surco lateral, ¿sí? Con su abertura allí bifurcándose, y aquí el espesor de lo que es la corteza del lóbulo de la ínsula de Rey. Aquí los giros temporales, giro temporal superior, giro temporal medio, giro temporal inferior, separados por los surcos temporales superior e inferior. Si volvemos un poquito al estudio de este sector, que es el que más interesa, esto es claramente el sitio de interés. Aquí tendremos a los núcleos basales. En este punto nos vamos a encontrar, ya mencionamos allí, al septum pellucidum o septo pelúcido, perdón. Y en este sitio, conformando la pared lateral de la prolongación frontal del ventrículo lateral, tendremos allí también nuevamente la cabeza del núcleo caudado. Todavía estamos arrastrando cabeza del núcleo caudado, o lo que es la transición entre la cabeza y el cuerpo del núcleo caudado. En sentido lateral, vemos allí al núcleo lenticular, ¿sí? Esto es el núcleo lenticular, y aquí tendremos a parte de lo que es el putamen, y aquí en sentido medial a el globo pálido, ¿sí? Esto será el globo pálido o globus pallidus por su acepción en latín. Vemos el espesor de esta fibra comisural, esta sustancia blanca que se encuentra comunicando ambos hemisferios cerebrales, y esto es la comisura anterior, que antes era designada con el nombre de comisura blanca anterior. Y en este sitio, a su vez, también podríamos nosotros encontrar al pico del cuerpo calloso, al pico del cuerpo calloso. Si progresamos luego en sentido inferior, tendríamos nosotros aquí en este punto al tracto óptico. Este será el tracto óptico, y por aquí aproximadamente estaría el complejo amigdalino. ¿Eh? Allí, este sería el límite anterior, el límite rostral de la prolongación temporal del ventrículo lateral, ¿sí? Allí tendríamos nosotros a ese complejo nuclear amigdalino. Por lo demás, lo que vemos es corteza del lóbulo de la ínsula, antemuro, cápsula externa, cápsula extrema, y aquí por este punto estaría pasando lo que es la rodilla de la cápsula interna, con lo cual ahí nuevamente cerramos el concepto de por qué se denomina corte genículo capsular, porque pasa por esto que es la rodilla de la cápsula interna. Aquí en este punto vemos a los cuerpos mamilares, ¿sí? O tubérculos mamilares, que son estructuras que pertenecen al diencéfalo, lo que es esa cara ventral del estudio del encéfalo, específicamente del estudio del diencéfalo. Progresamos al último corte, que es el corte número 6. Este corte número 6 es denominado posterocapsular porque pasa por el brazo posterior de la cápsula interna. Aquí está la proyección de ese corte número 6. En el corte número 6 vemos, a su vez, lo mismo, identificamos fisura longitudinal del cerebro, surco del cíngulo, giro singular, giro frontal medial, esto que es el cuerpo tronco del cuerpo calloso. Aquí tenemos parte del cuerpo, el núcleo caudado, ya no cola, ya no cabeza, perdón, sino que esto es cuerpo del núcleo caudado. Y aquí tenemos a esta estructura ventricular que es cuerpo del ventrículo lateral. Ya no es prolongación frontal, sino que es cuerpo del ventrículo lateral. Parte del septum pellucidum, y aquí tendremos a los pilares o columnas del fornix, ¿sí? Pilares anteriores del fornix, o por nombre oficial actualmente la columna del fornix. Aquí tenemos al núcleo lenticular, ¿bien? Con esa forma de triángulo de vértice medial y base lateral.
y por aquí estaría pasando el brazo posterior de esa cápsula interna, de allí el nombre de posterocapsular. Ahora bien, en este punto vemos a la sustancia nigra, ¿sí? Todo esto se corresponde con la sustancia nigra que es visible desde solamente este corte, que es el número 6, el posterocapsular. Y en el espesor de esa sustancia nigra, aproximadamente en este punto, tendríamos nosotros el núcleo subtalámico. Por su epónimo, el núcleo subtalámico de Lewis, que es un sitio de apuntamiento, de trabajo para los neurocirujanos en el caso de diversas patologías que afectan al sistema extrapiramidal, como por ejemplo podríamos mencionar una corea de Huntington. Aquí visualizamos el espesor del trayecto del tracto óptico, núcleo lenticular, corteza del lóbulo de la ínsula, la isla de Rayleigh, el surco lateral, que se abre en dos. Este es el opérculo frontotemporoparietal, giros frontales, giro frontal superior, medio e inferior, giro temporal superior, medio, y allí estaría el giro temporal inferior. Esos serían todos los elementos, o los elementos más importantes a distinguir en esto que es el corte número 6, el corte posterocapsular. Antes de finalizar con la clase, quiero mencionar que en el corte número 5, un detalle que olvidé mencionar, encontraremos nosotros aquí en este punto a la sustancia innominada, que tiene como uno de sus núcleos al núcleo basal de Maynard. Muy bien, esto ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Hasta luego.